Hola a todos, hoy vamos a tratar, igual que hicimos con las motos de 2 tiempos, vamos a hacerlo con las 4 tiempos, hablando de toda la gama, de todo el rango de cilindradas que podemos usar o que podemos elegir a la hora de comprárnosla, y vamos a analizar un poco, pues viendo de los pesos, inercias, el motor cómo se comporta, de una en una, para que vosotros elijáis luego a la hora de compraros, pues dependiendo de lo que vayáis a hacer, tender más hacia una u otra. Vamos a utilizar, yo creo que lo mismo que el otro día, peso, inercia. Sí, vamos a ir los mismos pasos y empezamos de la cilindrada más baja. Que en este caso las 125 de 4 tiempos no existen muy pocas. Las que son de 105 de 4 tiempos, hay en Beta, yo creo que es la única que hace un poco una moto. Sí, es la única Beta, es la única moto, yo creo que tiene una moto un poco en condiciones. Con prestaciones, porque todas las demás son 125 de 4 tiempos refrigeradas por aire y son no son motos de enduro como tal, son prestaciones más bajas en cuanto a suspensiones y parte de ciclo, y el motor prácticamente no corre nada. Un 125 de 4 tiempos por aire dará 10-12 caballos como mucho. Sí, bueno, algo más, que son 17 caballos, una cosa así. Luego la 105 de 4 tiempos de Beta, que sí que la han sacado refrigerada por agua, y eso va un poco mejor, tiene más suspensiones, tiene más chasis, pero tampoco para hacer enduro, o sea, es como para iniciarnos, está muy por debajo en prestaciones. Bueno, lo primero que tenéis que haceros a la idea es que normalmente el doble de cilindrada es el equivalente en 2 tiempos y 4 tiempos, es decir, una 125 de 2 tiempos es equivalente a una 2,5 de 4 tiempos, y así sucesivamente. Una 350, una 450 de 2 tiempos sería una 450. Y bueno, la 125, como decimos, no vamos a entrar mucho. La primera cilindrada de enduro real sería una 250 de 4 tiempos, que es el equivalente a un 125 de 2 tiempos. En esta cilindrada pues tenemos, como es la más pequeña, tenemos la mayor manejabilidad, las mejores capacidades de correcciones, de ligereza. Es una moto que es muy agradable a la hora de llevarla porque tiene muchas altas dosis de diversión y es muy fácil de llevar. Además, en ligereza pesan menos que una 2,5 de 2 tiempos. Actualmente yo creo que pesan lo mismo una que otra. Las 2 tiempos y las 4 tiempos ya es un peso muy similar. Pesan menos la KTM que en KTM por lo menos. Y el otro día lo que hablábamos de las cilindradas con las que empezar en 125 2 tiempos, que decimos que era la moto escuela por excelencia, a lo mejor moto para empezar. Aquí ahora, centrándonos en las 4 tiempos, la moto más fácil para empezar, que es una 125, por así decirlo, en aprendizaje, como un 125 de aprendizaje, porque es una moto que pesa menos y corre menos, tiene la parte buena que tiene algo más de bajos que una 125. Es una moto tan exigente, es una moto, digamos, como para empezar, más cómoda que un 2 tiempos 125, que es más muy exigente, es más polivalente. Porque una 2,5 de 4 tiempos, que mucha gente cuando empieza en el enduro dice, no, es que se va a quedar pequeña, ¿no? Es que una 2,5 es muy pequeña que una más grande. Sí, una 2,5 de 4 tiempos es súper agradable de llevar a tope y es muy difícil de mantenerla también en todas las prestaciones, porque luego el físico cuenta y la técnica es lo que más cuenta. A mí es una de las cilindradas que más me gusta. Yo, de hecho, si tuviera una enduro normal, tendría una 2,5 de 4 tiempos, porque el rango de motor, los bajos, son muy utilizables y puedes ir bastante bien haciendo trialeras y haciendo cosas un poco complicadas, y luego medios altos también muy dosificables y tiene una capacidad de estirada de la leche. Entonces, y es muy eficiente el uso que puedo hacer de ella, porque uso casi todo el rango y no es que se quede corta, es que ese rango es muy fácil de conseguir, muy aprovechable y se disfruta mucho. Entonces yo elegiría esta moto si fuera a hacer estoy empezando a montar en moto de campo, o quiero hacer un enduro tradicional, que voy a hacer un poco de todo, voy a hacer cronos, voy a hacer trialeras, voy a hacer senda normal. Elegiría esta moto porque lo tiene todo y es fácil de usar y de sacar todo el rendimiento. Sí, porque penaliza menos de una 125 a un 250. Penaliza más los bajos de la 125 respecto a un 250, pero aquí de de 2 tiempos te refieres. De 2 tiempos, sí, porque de un 250 4 tiempos a una 300 4 tiempos o 350 4 tiempos no te penaliza tanto el 2,5 4 tiempos, porque tiene bastantes bajos como para defenderse en zonas de trialeras o que requiere más el motor en bajos. Aquí en el escalón en 4 tiempos, la diferencia con el 2 tiempos era como más acusada. Aquí lo que vamos a notar según subimos de cilindrada es que tenemos más potencia
potencia y los pistonazos están más marcados, con un poquito más de inercia, pero el rango de uso es también muy parecido. Si hay menos escalones de una 125 dos tiempos a una 300 de dos tiempos, hay mucha más diferencia que de una 2,5 de cuatro tiempos que a una 500, porque en realidad es más peso y más volumen. Si en relación no hay tanto escalón, no hay tanta diferencia. Un nivel no hace falta tanto nivel, por así decirlo, en un 3,5, por ejemplo, que un 2,5. Respecto tiempos. Cuatro tiempos. Respecto a una 300 dos tiempos, comparándola con una 125 dos tiempos. Hay un escalón más grande, sobre todo en tacto de acelerador, que ahí se complica mucho en el dos tiempos. Bueno, en definitiva, la 2,5 cuatro tiempos, la moto más pequeña de las cuatro tiempos, es la más ligera dentro de la gama de este tipo de motor. El uso que podemos hacerlos es totalmente amplio, podemos hacer trialeras, podemos ir rápido en cronos, súper divertida para exprimirla, para hacer motocross, para todo. Se nos puede quedar un poco corta si vamos a hacer caminos o velocidades mantenidas largas, porque sí que es verdad que a partir de 70 por hora pues aceleramos y nos faltaría algo de motor. Pero para todo lo que es enduro tradicional, enduro un poco difícil, cronos y pasárnoslo bien, está cumplido. Sí, valdría para todo. La 3,5, que es la siguiente cilindrada que viene, la 300 en Serco, dependiendo de otras, en Beta tiene 300. Beta, ahí me pierdo. Beta creo que tiene. Beta tiene 400. Tiene algo intermedio, 3,5, 300. Pues al subir un poco de cilindrada es súper progresivo. Aquí con estas motos tenemos más sensación de pistonazo cuando abrimos el gas, es más contundente cuando empujamos y aumenta también un poco la dificultad de dirigirla, dificultad entre comillas, porque partimos de la base más ligera de la 2,5, que podemos hacer correcciones, que podemos tirarla en la curva con mucha facilidad. Al subir un poco de cilindrada a la 350 o a la 300, notamos un pelín más de... ¿El peso, sabes si hay mucha diferencia de peso? Tampoco hay mucha. En Serco, las 300 de Serco, esas son prácticamente igual de peso que la 2,5. Creo que era mínimo. Pero sí que en la misma marca, por ejemplo, en KTM Husqvarna, de subir de la 2,5 cuatro tiempos a la 350 cuatro tiempos, sí que hay una ligera sensación de más evidente, digamos, de más inercias y de más potencia. Pero las Sercos, el motor es muy brioso igual, funciona muy bien y prácticamente el peso es. O sea, hay menos diferencia de 2,5 a 300 en Serco que en KTM de 250 a 350. Sí, mi sensación cuando cogí, por ejemplo, de la 250 cuatro tiempos a 300 cuatro tiempos de Serco es que al final era una moto un poco más fácil, te hacía la conducción más cómoda. No notabas inercias, no notabas freno motor, apenas era el mismo y tenías ese puntito de abajo que te permitía fallos. En las KTM sí que se nota, KTM Gas de 2,5 a 350 sí que nota un poco más de inercia sobre todo y el motor también pues más potencia, pero que no la vamos a saber aprovechar un nivel de iniciación cero, ese extra de potencia no lo vamos a saber utilizar. ¿Para qué nos viene bien ese extra de potencia? Para ir un poco más rápido en pistas, caminos o para hacer enduro un poco más rápido. ¿Para qué elegiríamos esta? Esta es la más polivalente, digamos. Sí. Una 3,5 es lo que más, para todos los niveles, exprimirla, sacarle rendimiento, o sea, no se va a quedar corta en ningún caso para ninguna situación y vamos a disfrutar mucho de la moto. La entrega de potencia es muy parecida, bajos, medios y altos, mucha capacidad de estirada, que es muy parecida a la 2,5, pero más llena en general. Sí, yo creo que al final, si tienes alguna duda entre escoger 250 cuatro tiempos o 450 cuatro tiempos, es preferible que os quedéis un poquito entre medias a pasaros y coger una 450. Yo estaría siempre niveles más o menos de iniciación o con algo de experiencia, pero poca, entre un 250 y un 350 cuatro tiempos. En la 450, ya que pasamos a la 450, aquí ya sé que se nota un escalón más alto, porque el motor ya tiene menos capacidad de estirada, tiene unos bajos y unos medios muy lineales y cuando estira el motor tiene menos patada estirada final, porque patada como tal no tiene ninguna. Aquí ya volvemos a notar otra vez más inercias, es un poco más difícil cuando voy entrando en curva hacer un giro, corregir o llevarla por el sitio. También para pararlas en frenada tiende a irse un poco más larga, hay que luchar un poco para llevarla exactamente por donde quieres, pero la ventaja que tiene es que este motor puedes ir en marchas larguísimas y sacas un rendimiento brutal. Para correr tipo cross country, a mí mi estilo, que es llevar bajos y dejarla correr la moto, en una moto de estas características dejas una marcha larga y puedes llevar un ritmo brutal y no tienes que estar ahí exigiendo encontrar el punto bueno de potencia, como puede ser en una 105 dos tiempos o en la 2,5 cuatro tiempos, que tenemos más donde jugar. Igualmente con la 450 es súper amplio. Sí, pero la comodidad que tú dices, yo creo, la comodidad que tú dices de que te facilita todo porque tiene muchos bajos, ya puedes llevar el motor muy bajo, en determinadas curvas ya cuando son circuitos muy
muy revirados, con curvas muy cerradas, sí que ya que tienen un punto de precaución para que no se caiga la moto y claro, se cala muy fácilmente. Esa es la ventaja de las motos grandes. La desventaja, las inercias, y que a baja velocidad controlar el acelerador y el embrague es más difícil porque empuja más de golpe. Entonces necesitamos tener más tacto, nos va a cansar bastante más en caso de que no seamos finos y no sepamos llevarla. Lo que sí que es seguro que la 450 exprimirla al 100% es prácticamente imposible, o sea, hay que tener mucho físico, mucha técnica, es mucha y en zonas como dice Rodolfo, en zonas de intermedias, de ya un poco más de velocidad, sí que es más fácil, para llevar en bajos, siempre que tengas el tacto de gas y ahí ves en bajos medios, que no estés desbordado de potencia, es muy cómodo. Aquí lo que ganamos, aquí ganamos mucho también, sobre todo en caminos y pistas, para hacer estilo rally rides o correr ese tipo de carreras. Sí. Cuanto más nos alejamos del enduro difícil y de hacer trialeras, más ventajas obtenemos con un motor de 4 tiempos más grande, pero con esta también podríamos hacer trialeras difíciles, aunque ya el peso se nota, el cansancio que nos va a transmitir también se nota mucho. Entonces es importante que si elegimos este tipo de motos sepamos que estamos hablando de muchísima potencia, de mucho más peso, porque lo que suele pasar en el mundo de la moto de campo cuando empiezas es que te compras una moto y dices, no, una 4,5, porque es que se va a quedar pequeño a la una más pequeña, de una ciudad menor, y esto seguro que así no fallo. Pues fallas por lo contrario, que es por exceso de potencia y de volumen. Nosotros cuando empezamos cometimos un error muy gordo, que fue en 2006, 2007, nos compramos el 4,5 de motocross para correr enduro, y eso fue CRFs. Y eso era una época que también estaba muy de moda, claro, matricular las motos de cross para correr enduros. Ahora ya nadie lo hace prácticamente. Y ahí perdimos años de evolución solo por el hecho de ir con una moto que no era la debida. Si hubiéramos empezado con un 105 2 tiempos en esa época, el nivel que tendríamos ahora sería mucho mayor, o lo habríamos alcanzado mucho antes. Sí. Entonces, ahora que hemos saltado de las cilindradas pequeñas de 4 tiempos a las grandes, hemos perdido capacidad de estirada, tenemos más bajos y más medios, que podemos ir con marchas largas y nos olvidamos, metes tercera y puedes hacer prácticamente, puedes estar un montón de tiempo sin pensar en el cambio, pero es más exigente en cuanto a llevarla por el sitio, a controlar inercias, a pararla, y en zonas lentas y reviradas pues tenemos más peso, que también eso se hace unido al exceso de potencia, tenemos que regular con el embrague y es mucho más exigente. Luego si empezamos a las de más de 500, porque Beta tiene también más de 500. Sí, Beta, Serco tiene 450 máximo, Serco no. No tiene 500. Creo que no. KTM tiene. Pues estas motos las elegiríamos en caso de hacer rally rides o pistas rápidas, o si voy a correr rallies de navegación, de poner toda la araña para llevar todos los dispositivos, o si voy a hacer también mucha arena, porque la potencia se disipa mucho con la arena. Una 4,5 la metes en un sitio de estilo playa o arena muy blandita, y al hundirse pierde un montón de porcentaje, entonces es mucho más fácil de llevar. Pero meter una moto de estas grandes, de más de 500 4 tiempos, en enduro tradicional, me voy a cansar mucho de brazos, va a ser más pesada, más acentuado todo lo que habíamos perdido al subir a 450, ahora se acentúa un poco más y todavía tenemos que luchar más con la moto. Por lo que solo nos hemos encaminado más hacia el lado de rally rides y velocidad, y hemos perdido muchísimo en la parte de enduro difícil o de trialeras complicadas o de enduro lento y revirado. De hecho, este tipo de motos, de hecho, ahora ya en el Campeonato del Mundo de Enduro, incluso en el Campeonato de España de Enduro, la cilindrada más grande, que es Enduro 3, cada vez se ven menos este tipo de motores 4 tiempos tan grandes, porque al final es algo más cómodo, más ligero, un 2 tiempos, aunque últimamente sí que está un poco más de moda. En Enduro 3 ya es que hubo una temporada que desapareció totalmente, este año no lo sé cómo estará la cosa. No lo sé. Y luego, igual que las 450 en el Mundial, hay muy poca gente que lleva 450, pero bueno, Enric Francisco un año con la moto hacía scratch en un montón de carreras luchando con gente. Pues las 4 tiempos bien llevadas, las 450, que es la que llevaba Enric Francisco, no sé, hecho. No, 500 llevaba 500 llevaba. 500 4 tiempos. Pues es que esa moto bien llevada es muy fácil de dosificar y de aprovechar, porque es muy suave, entonces la llevas en bajo, si tienes mucho tacto de gas, puedes sacarle mucho rendimiento, porque vas a tener potencia siempre la que quieras. Lo que pasa es que es un tipo de pilotaje que no se adapta a todo el mundo para ese tipo de enduro difícil. Sí. Las referencias que os damos realmente son referencias son referencias para un tacto de gas, un nivel medio, puede ser medio alto, o sea, con mucho nivel, con mucho tacto de gas, al final la potencia que tengáis
va a dar igual si sabes dosificarla bien y sí que os puede facilitar la conducción, pero si no es el nivel o el nivel es un poquito más bajo, podéis ir desbordados y todo complicar todo mucho más. Sí, sí, eso lo hablamos el otro día, que a un pro, a Josep García, le das una 125 dos tiempos y te hace tiempazos scratch, una 500 y te lo va a hacer igual. La cosa es que cuando tenemos un nivel que no tenemos el control absoluto de la moto que estamos llevando, cuanto menos potencia y menos inercias, mejor vamos a ir. Cuando tenemos un nivel bajo, si metemos más potencia, más peso, más trabajo en el tacto de gas sobre todo, vamos a ir desbordados en coordinación y físico y perdemos un montón de... El mejor ejemplo para esto es una 125 4 tiempos, que el gas da igual cualquier fallo que tenga y se centra solamente en la conducción. Por eso es el motor que no hemos hablado de él, porque es para niveles muy básicos, pero la parte de tacto de gas te la quitas y aquí pues cuanto más vais subiendo la cilindrada, más potencia, más entra la parte de tacto de gas, más trabajo tenéis ahí. Nosotros tenemos para las clases tenemos 3 de 125 de 4 tiempos de estas por aire, porque permiten a los niveles más iniciales ir colocados, hacer técnica, trabajar, entonces puede ir el cerebro, puedes ir concentrado todo el rato en técnica y posiciones y no tienes que prestar prácticamente nada de atención a tacto de gas, a que la moto me desborde. Luego en cuando tenemos la técnica, lo ideal es ir subiendo progresivamente de moto con más potencia y más prestaciones. ¿Algo más de esta parte? Ya hemos hecho un poco el resumen de todo lo que son las cilindradas de cuatro tiempos. Sí, si os parece dibujamos en la pizarra para que os hagáis una idea de los esquemas de lo que hemos hablado, de qué tiende una hacia otra y así lo dejamos un poco más claro todo. A modo de resumen hemos puesto los puntos más importantes aquí. Arriba tenéis las cilindradas, 2,5, 300 o 350, 450 y 500 o más. Y aquí los parámetros un poco que hemos estado viendo. Manejabilidad, peso, cansancio, tacto de gas, mantenimiento y precio, que eso no lo hemos hablado y ahora entramos ahí para explicaros un poco. En la manejabilidad, cuanto menos cilindrada, más manejabilidad tenemos, y cuanto más potencia, más motor, más inercia, más peso, menos manejabilidad. Esto va a ser así siempre. Esto va en línea con el peso, como os decía, más motor, más peso. Menos motor, menos peso, que va todo un poco en conjunto. ¿Qué pasa? Pues eso, como decimos antes, para hacer rally rides, cosas más de velocidad, aquí estas están perfectas, pero estas para hacer esa parte de ese tipo de moto de campo están un poco penalizadas, y al revés, estas para hacer enduro difícil, pues con menos peso, o sea, con más peso y menos manejabilidad, pues irían peor. El cansancio igual, más peso, más motor, más tendencia a tener que estar atentos al gas, pues más nos van a cansar cuanto más grande es la moto y menos cuanto más pequeña es la cilindrada. El tacto de gas igual, otra vez, cuanto más motor, un giro de gas, a lo mejor giras 2 grados y te ha entregado 20 caballos. Entonces eso dosificarlo es muy difícil y eso hace también que te canses más. Cuanto más pequeñito es el motor, tú giras esos 2 grados que has hecho antes y metes entregarte 20 te entrega 10. Entonces puedes cometer más errores o estar menos atento a ser exactamente fino con lo que quieres acelerar. ¿Algún apunte tú sobre esto? Bueno, el tacto de lo que has dicho, un apunte simple, que igual, que esto podría ser una gráfica igual con experiencia, más experiencia, motos cilindradas de 450, 500 o más, y menos experiencia, nos iremos un poco al lado izquierdo, sería lo recomendable. Luego eso, para nivel pro, como hemos dicho antes, un pro puede ir con esta a hacer tiempos scratch o con esa y puede ganar a todos los del mundo en una clasificación scratch del mundial perfectamente con cualquiera de los dos. El mantenimiento del precio, todos los motores grandes tienen mucho menos mantenimiento porque las revoluciones son más bajas. Exprimir un motor grande es mucho más difícil y exprimir un motor pequeño es más fácil. Entonces aquí vamos a ir a un rango de revoluciones más alto, el régimen de motor va a trabajar todo el rato en la parte más alta porque podemos exprimirlo más y, como hemos dicho antes, la curva de potencia aquí está en la parte bajos medios, que es mucho más utilizable en esa zona, y aquí la banda de potencia es en toda la banda, y para cuando cogemos nivel y vamos rápido jugamos muy altos. Entonces el mantenimiento va a ser siempre menos costoso, va a durar muchas más horas una moto de más cilindrada que una moto pequeña. No sé, me acuerdo tiempos llevándola bien fuerte, vas todo el rato sin cortar, entonces todo el rato jugando en ese rango, pero claro, a ver quién es el guapo que una 500 la lleva en ese, además que no es como más rendimiento se le saca. Y el precio igual, cuanto más motor más caras y cuanto menos motor más caras tampoco se mueve. ¿Por qué? Porque tampoco hay mucha diferencia de... De precio no sé de qué precio hay, sí, pero tampoco es mucha la diferencia. No es mucho, pero sube un poco. Entonces, como decíamos, yo creo que desde aquí, esta parte, de aquí para allá,
sería para enduro más tradicional, alguna tarea difícil, o hacer cosas más reviradas, enduro más lento, y 450, bueno, 450 a lo mejor un tío habilidoso pues va a disfrutar también bien sin tener mucho nivel, pero también estaría, yo lo pondría prácticamente hacia el lado de los rally rides, de velocidad, de pistas, de... Más motocross a lo mejor también. Motocross también, no, motocross, a mí me gusta también moto más pequeña para hacer motocross. Pues este es el resumen, no sé si nos hemos dejado algo, alguna idea. Yo creo que está bastante bien el resumen así, un poco cada moto que es donde se desenvuelve mejor y luego por el nivel también esto puede variar, más nivel, menos nivel, pues voy eligiendo una cilindrada u otra. Bueno, si queréis en los comentarios dejarnos todo lo que veáis y cualquier apunte que podamos mejorar o temas que podamos tratar o cualquier cosa que os hemos dejado, nos lo dejáis ahí apuntado y para el siguiente vídeo eso lo mejoramos o lo decimos. Pues nada, hasta el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego.